Hola a todos, agradezco mucho poder participar de este curso. En los próximos minutos vamos a hablar de síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST. Mi nombre es Hernán Cohen Arasi, soy médico cardiólogo. Estos serán algunos de los temas a tratar. Vamos a hablar de la definición del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Vamos a hacer mucho hincapié en la fisiopatología, porque entender la fisiopatología es la base muchas veces de entender cuáles son las conductas que tenemos que adoptar con estos pacientes, y vamos a relacionar la fisiopatología con la estratificación de riesgo y con las conductas que adoptamos de acuerdo a esa estratificación de riesgo. Vamos a hacer algunas menciones muy por arriba de los test evocadores de isquemia, de la reserva coronaria y de la angioplastia de múltiples vasos. Esta es una vieja definición de Braunwald, en donde define a la angina de reposo aquella que ocurre en un paciente que no está haciendo actividad y que es prolongada o que dura más de 20 minutos. Hace una diferencia entre lo que es la angina de reciente comienzo y la angina progresiva. La primera es la que tiene menos de 3 meses de evolución y que en general es en una clase relativamente avanzada. En cambio, la angina progresiva es aquel paciente que viene con síntomas y que en el último tiempo los episodios se han hecho más frecuentes o más duraderos o que han cambiado en su clase funcional. La importancia de esta definición radica en que muchas veces definir si el paciente tiene angina de reciente comienzo o angina progresiva nos puede orientar hacia lo que esperamos encontrar en su anatomía coronaria. Un paciente joven que recién comienza con episodios de dolor y que lo hace en clase funcional avanzada nos hace sospechar de que es un paciente que no tenía enfermedad coronaria previa y que ha debutado con un accidente de placa que lo ha llevado a tener isquemia incluso en reposo o en situaciones de poco esfuerzo. Mientras que aquel paciente que tiene angina progresiva probablemente tenga enfermedad de más de un vaso, que viene teniendo enfermedad coronaria desde hace más tiempo, que genera episodios de angina en reposo, y puede ser que en el último tiempo haya habido un accidente de placa en alguna de esas viejas placas o en otra arteria coronaria que ha generado este cambio en su clase funcional. Antiguamente definíamos el infarto como infarto Q y infarto no Q. Hoy nos hemos concentrado más en el ST, lo que hace mucho más importante la clasificación porque es el electrocardiograma de ingreso el que define la conducta a tratar, pero de todas maneras, independientemente de esta clasificación también antigua de la década del 80, lo importante es ver que ya en aquel momento, independientemente de si el paciente presentaba un infarto o solo un episodio de angina inestable, ya comprendemos que existen una serie de episodios, una serie de sucesos que desencadenan el episodio del síndrome coronario agudo. Entre ellos, la trombosis y la aparición del trombofibrino plaquetario, que genera obstrucción mecánica, pero que también genera obstrucción dinámica por liberación de sustancias vasoactivas que generan fenómenos dinámicos sobre las grandes y fundamentalmente sobre las pequeñas arterias, que en el caso del infarto esto genera daño miocárdico y elevación de enzimas cardíacas, pero en el caso de la angina inestable no genera este aumento de enzimas cardíacas, pero sí una alteración del consumo miocárdico de oxígeno y un desbalance entre lo que necesita el miocardio y lo que le puede aportar la anatomía coronaria enferma en ese momento, y que subyacente a todo eso existe un proceso de inflamación que puede ser el disparador de la ruptura de placa o del accidente de placa, pero que a su vez puede ser un exacerbador de la situación clínica del paciente que lleve en consecuencia a un pronóstico más ominoso, como vamos a ver más adelante. Todos teníamos una tendencia a pensar que la enfermedad coronaria era progresiva y lineal, es decir, aparecía una placa, esta placa crecía, llegaba a un determinado porcentaje de obstrucción que generaba síntomas y que luego podía generarse un accidente de placa. Hace ya muchos años aprendimos que una pequeña placa puede ser la causante de un infarto sin necesidad de haber dado síntomas previamente, y entonces descubrimos que las características de la placa son muchas veces más importantes que el porcentaje de obstrucción que genera esa placa, y que una placa con un core lipídico importante y que tenga poca protección por su capa externa puede ser una placa muy proclive a romperse y generar un accidente de placa y en consecuencia generar un evento coronario agudo.
Entonces, como decía, es importante tener en la cabeza la fisiopatología al momento de enfrentar una situación clínica en un paciente. Sabemos que puede el paciente no haber tenido ningún síntoma y, como decíamos, ser una angina de reciente comienzo, un proceso que se ha iniciado recientemente, en donde lo que tenemos que pensar es que qué es lo que le está pasando localmente a la placa, y en este gráfico podemos ver que una vez que hay un accidente de placa, ocurre la formación de un trombo fibrino plaquetario a nivel local, que a su vez puede generar pequeños émbolos distales que pueden generar obstrucción mecánica, pero que a su vez disparan la liberación de una serie de sustancias vasoactivas que generan fenómenos dinámicos a nivel local y a nivel de la microcirculación, y todo esto empeorar la situación clínica del paciente con un proceso inflamatorio subyacente que también está jugando un rol al momento del accidente de la placa. Todos ustedes concurren frecuentemente a la guardia y una de las principales causas de consulta de los pacientes es el dolor precordial, lo que genera a su vez una gran cantidad de estudios, un gran consumo de recursos por parte del sistema de salud, y como ustedes bien saben, muchas veces esos pacientes, en la gran mayoría de los casos, el dolor no tiene relación con un síndrome coronario agudo. De hecho, fíjense en esta torta donde está el diagnóstico final de los pacientes que consultan a urgencias, en donde podemos ver que la gran mayoría de los pacientes no tenían un síndrome coronario agudo, e incluso muchos de esos pacientes no llegaron a un diagnóstico definitivo. Pero lo importante de esto es que si nosotros nos enfrentamos a esta situación pensando que muchas veces un score de riesgo puede ser insuficiente para hacer el diagnóstico preciso en uno de estos pacientes, y que si lo mandamos de alta a un paciente con un síndrome coronario agudo, este puede tener una mala evolución, es ahí donde la fisiopatología de pensar qué le está sucediendo al paciente en ese momento nos puede ayudar para indicar nuevos estudios diagnósticos o mantener en observación a un paciente que aún no tiene ningún marcador de los clásicos en cuanto a su riesgo. Este algoritmo pertenece al consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología y de Dolor Precordial, en donde podemos ver rápidamente que un paciente que consulta con un dolor atípico o no concluyente requiere la realización de un electrocardiograma precoz dentro de los primeros 10 minutos para definir si presenta o no cambios del segmento ST. En el caso de que los presentes, claramente podemos hablar a favor de un síndrome coronario agudo, ya sea con o sin supranivel del ST. Pero muchas veces ocurre que ni el dolor ni el electrocardiograma son concluyentes, y en ese caso la troponina ultrasensible puede servir ya sea con una única determinación si el dolor fue precedente a 6 horas antes de la consulta, o por lo menos con una nueva troponina a las 2 o 3 horas que permitan definir el delta de troponina, pero con esto, cuando la troponina es positiva, nos acercamos a la probabilidad de que se trate de un síndrome coronario agudo, pero fundamentalmente cuando las dos determinaciones son negativas, podemos prácticamente descartar que se trate de un síndrome coronario agudo, o si quedan dudas, realizar una prueba evocadora de isquemia para detectar si el paciente presenta o no todavía probabilidades de que se trate de un evento coronario. Esta nos lleva a la idea de que hay dos etapas diferentes o dos pasos diferentes. Primero debemos definir
qué probabilidad de que el cuadro que motivó la consulta se trate de un síndrome coronario agudo. Una vez que definimos que es muy probable que sea un síndrome coronario agudo, pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de la estratificación de riesgo, es decir, determinar qué riesgo tiene ese paciente, que ya dijimos que tiene un síndrome coronario agudo, de presentar un infarto o de morir. Tomemos este ejemplo de un hombre joven de 43 años que no tiene factores de riesgo conocidos, que presenta 48 horas antes de la consulta 2 episodios de dolor que no son específicos y que ahora consulta por un episodio de Angor de 20 minutos, pero llega 2 horas más tarde y con el electrocardiograma donde podemos observar T negativas, picudas, profundas, simétricas en un extenso territorio del electrocardiograma. Este paciente que veíamos, paciente joven, con estos cambios en el electrocardiograma, a pesar de un dolor que no era definidamente anginoso, lo hemos identificado como un paciente con alta probabilidad de cursar un síndrome coronario agudo y ahora deberíamos estratificarlo. ¿Qué significa estratificarlo? Tratar de identificar si este paciente es realmente, dentro del grupo de los pacientes que se presentan con síndrome coronario agudo, aquel que puede evolucionar de manera desfavorable. ¿Cómo hacemos para estratificar entonces a este paciente? Primero vamos a evaluar la clínica. ¿Qué características tiene el dolor? Si es un dolor anginoso, qué localización, qué irradiación tiene, cómo se presentó. Luego el electrocardiograma, si presenta o no cambios isquémicos del electrocardiograma. Y por último el laboratorio, fundamentalmente la elevación de enzimas cardíacas o troponina ultrasensible, en el caso de que contemos con ella, que tiene mayor sensibilidad para definir pequeño daño miocárdico. Pocas fibras musculares dañadas que han liberado troponina al torrente sanguíneo. Pero siempre pensando en qué le está ocurriendo fisiopatológicamente, porque deberíamos pensar que si es un paciente que no venía con síntomas y que debuta con un episodio de dolor en clase funcional 4 con pocos episodios previos, probablemente se trate de una placa inestable que ha tenido un accidente y que está evolucionando rápidamente. Esto nos lleva también a pensar rápidamente en la anatomía de este paciente, en pensar si se trata de un paciente que tiene más de un vaso, si tiene una lesión en alguna de las arterias que pudieran identificarse a través del electrocardiograma, que sabemos que es más preciso en este sentido cuando hay supradesnivel del ST, y de acuerdo a esto, entonces encerrar al paciente dentro de un paciente de mayor o de menor riesgo para con estos datos definir qué tratamiento vamos a darle a este paciente. ¿Qué aporta entonces el dolor? Como podemos ver en esta diapositiva, el dolor prolongado tiene un valor pronóstico diferente al episodio de dolor corto y el episodio de dolor en reposo también se asocia a mayor riesgo. Con lo cual definir que este paciente tiene una angina de reciente comienzo, que tiene dolor en reposo y que tiene Angor prolongado, claramente lo estratifica como un paciente de mayor riesgo solamente por la clínica. Como podemos ver, el dolor de reposo tiene valor pronóstico tanto en la etapa intrahospitalaria como en el primer trimestre como en el tiempo alejado desde el evento coronario agudo. El electrocardiograma también es útil para definir el pronóstico y la mortalidad a 6 meses en el síndrome coronario agudo. Aquellos pacientes que tienen alteraciones del ST claramente presentan peor pronóstico que aquellos pacientes que tienen T negativas o que tienen en electrocardiograma sin cambio. Tanto la magnitud del cambio, es decir, la profundidad del infradesnivel del ST, como la localización del daño isquémico por el electrocardiograma y fundamentalmente la sumatoria de derivaciones y la sumatoria del infradesnivel del ST tiene un pronóstico independiente y es entonces un predictor de riesgo. Cuando ocurre el daño de la fibra muscular, se liberan a la circulación las enzimas cardíacas que habitualmente circulan en muy bajos niveles y prácticamente indetectables para el caso de las troponinas a nivel de la circulación periférica y tienen una cinética diferente. Antiguamente medíamos la CPK o la CPK-MB como marcadores de daño miocárdico
Y luego con la aparición de la troponina mejoró mucho la sensibilidad y la especificidad, lográndose a partir de la troponina ultrasensible determinar daños muy pequeños de fibras musculares, lo que aumenta mucho la sensibilidad y también es altamente específico de la fibra muscular, aunque esto no significa que sea exclusivo de un accidente de placa como determinante de isquemia y daño miocárdico. En este gráfico podemos observar que cuanto mayor es el infradesnivel del ST y mayor la elevación de la troponina, también peor es el pronóstico del paciente, mayor es el riesgo de mortalidad a 6 meses. Es decir, que todos estos determinantes de riesgo son aditivos y marcan un pronóstico de manera independiente. La posibilidad de identificar pacientes con diferentes riesgos derivó en la generación de scores de riesgo, es decir, algunos métodos que permitieran rápidamente y muchas veces al lado de la cama del paciente y al momento en el primer contacto, identificar cuáles pacientes eran los que tenían mayor riesgo de una mala evolución y de acuerdo a eso definir la estrategia terapéutica. Así, uno de los primeros scores que conocimos fue el TIMI-RISC, que evalúa estas 7 variables: la edad mayor de 65 años, que el paciente tenga 3 o más factores de riesgo, que tenga enfermedad coronaria mayor al 50% en alguna arteria ya conocida, que tenga cambios en el electrocardiograma, que tenga episodios anginosos repetidos, 2 o más en las últimas 24 horas, que estuviera tratando con aspirina previamente o que tuviera elevación de marcadores cardíacos. Pero lo que sucede es que muchas veces, como podríamos ver en este cuadro, si tratamos de trasladar estos 7 puntos al paciente que vimos previamente, a este paciente joven con T negativas en la cara anterior, este paciente tendría un score TIMI realmente muy bajo, que sumaría entre 0 y 1, con una probabilidad de muerte, de infarto, necesidad de revascularización de urgencia de menos del 5% en la primera etapa de la internación, posinternación, y en consecuencia estaríamos hablando de un paciente que probablemente cataloguemos como de bajo riesgo cuando desde el punto de vista fisiopatológico estamos interpretando que tal vez se trata de una placa inestable en un paciente joven y que ha tenido 3 episodios en los últimos 3 días, lo que probablemente nos cambie un poco la percepción que tengamos de este paciente. El score Grace, que aparece luego del score TIMI, que tiene una mayor especificidad y sensibilidad, una mayor capacidad predictiva para definir el pronóstico de los pacientes, incluye algunas otras variables como la creatinina, la presencia o no de insuficiencia cardíaca, pero requiere la realización de estos cálculos a través de una computadora o de un teléfono inteligente. De la misma manera, si aplicáramos entonces este score al paciente joven que estábamos tomando como ejemplo, veríamos que probablemente se trate de un paciente de bajo riesgo. Esto tiene que ver muchas veces con que los scores de riesgo tienen dificultades en identificar a los pacientes en algunos de los extremos, los que son de alto riesgo, los que son de bajo riesgo, o con algunas características particulares, como podría ser el paciente que hemos planteado. La concientización de lo que significa el riesgo de sangrado, a su vez para balancear sobre el riesgo isquémico que presenta cada paciente, derivó
en el desarrollo de otros scores, que son los scores de sangrado, que permiten definir cuál es la probabilidad de que el paciente tenga sangrado intrahospitalario. Y esto tiene que ver con que muchos de los tratamientos que fueron evolucionando se relacionaron con el esquema antitrombótico y antiplaquetario de mayor potencia para tratar de evitar la progresión hacia el infarto y la muerte. Con un esquema similar al score Grace en cuanto a que se trata de una calculadora ingresando algunos datos del paciente, también podemos definir entonces cuál es la probabilidad de que el paciente joven al cual nos referíamos tenga un sangrado mayor en la etapa intrahospitalaria. Y con todos estos datos establecemos cuál es el riesgo isquémico y cuál es el riesgo hemorrágico del paciente. Y de acuerdo a eso podemos seleccionar más adecuadamente cuál es la mejor estrategia de tratamiento para el paciente. Pacientes con mayor riesgo trombótico se beneficiarán más con antiplaquetarios y antitrombóticos más agresivos. Pacientes con mayor riesgo de sangrado deberemos ser más cautos y aplicar una estrategia más relacionada con el riesgo hemorrágico. Veamos entonces cuáles son los marcadores serológicos que se han asociado a riesgo, más allá de la troponina, que es un marcador de daño muscular, es decir, de que el evento isquémico ha generado daño miocárdico. También el BNP, que como vamos a ver ahora es un marcador de insuficiencia cardíaca, es decir, que lo que nos está avisando es que ese daño miocárdico está generando disfunción ventricular. Y la proteína C reactiva, un marcador de inflamación. Porque si volvemos a nuestro análisis fisiopatológico, debemos recordar que en todo proceso de ruptura o accidente de placa existe subyacente un proceso inflamatorio que está manifestándose de alguna manera por la elevación de marcadores serológicos como la proteína C reactiva. De allí entonces que cuando hay un accidente de placa tenemos marcadores de inflamación como la PCR, marcadores que hablan de activación de la coagulación como el fibrinógeno. Se han identificado algunos marcadores de activación de neutrófilos como las metaloproteínas. Si esta ruptura de placa genera embolias distales y fenómenos de isquemia, puede producir elevación de la troponina. Y por el otro lado, si esa elevación de la troponina genera disfunción ventricular, va a provocar aumento de BNP y NT-proBNP. Por eso, los marcadores de daño miocárdico muchas veces se asocian a marcadores de disfunción ventricular con un efecto potenciador en cuanto a la predicción de riesgo. Podríamos ejemplificarlo de la siguiente manera. Tenemos hoy marcadores de daño miocárdico como la troponina, la CPK y la cobeptina. Tenemos marcadores de disfunción ventricular y tenemos marcadores de inestabilidad de la placa o de inflamación como la PCR, la interleuquina 6, que es un precursor de la PCR que también ha demostrado un predictor independiente, lo mismo que el ligando CD40, que es un marcador de activación plaquetaria por inflamación, o la neopterina. ¿Y qué valor tienen entonces las imágenes en la estratificación de riesgo? En los pacientes que ingresan a una unidad de dolor precordial, con un dolor probable o definidamente anginoso, pero que deja algunas dudas, el electrocardiograma o incluso el cuadro clínico, tenemos la posibilidad hoy de contar con una estrategia no invasiva de análisis de la anatomía coronaria a través de la tomografía multicorte, que tiene una alta sensibilidad y que permite en un paciente en el cual sospechamos que no se trata de un síndrome coronario agudo, la posibilidad de descartar anatomía coronaria de alto riesgo o anatomía coronaria que explique un cuadro de angina inestable y mandar a ese paciente a su domicilio. Las imágenes han evolucionado al tal punto que hoy podemos identificar qué características tiene la placa, si tiene un core lipídico importante, si tiene mucho calcio, e incluso en las arterias carótidas se han realizado estudios que permiten identificar a neutrófilos activados que se encuentran dentro de la placa y que marcan un proceso inflamatorio en curso dentro de la placa. Volviendo entonces a lo que ocurre desde el punto de vista fisiopatológico, tenemos que pensar
que ya aquella vieja hipótesis de que la ruptura de placa ocurría siempre desde la luz hacia el interior de la arteria se ha visto un poco modificada con la aparición de estudios que demuestran que el proceso de progresión de la placa muchas veces ocurre por formación de pequeños neovasos que producen extravasación de pocos glóbulos rojos, que genera una respuesta inflamatoria, que esa respuesta inflamatoria a su vez va degradando la estructura interna de la pared, que a partir de ahí llegan los neutrófilos que se cargan de grasas y de colesterol, y que todo esto puede desencadenar un accidente de placa con una respuesta inflamatoria local, pero que no se inició desde la luz, sino que se inicia desde dentro de la pared arterial. Esto podría ser demostrado ya no solo por anatomía patológica, donde existen marcadores de proteólisis y marcadores de inflamación local, sino también que ha colaborado ya las imágenes, en donde a través de tomografía por coherencia óptica se ven pequeños canales que predicen la aparición de complicaciones de placa y que significan que en ese lugar se están formando neovasos que van a ser los que generen todo este proceso que mencionábamos anteriormente. La importancia radica en que nuestro análisis fisiopatológico de la placa se traduce en lo que le ocurre clínicamente al paciente, y con estos datos podemos estratificar cuál es el riesgo que tiene el paciente y de acuerdo a eso definir cuál es la mejor estrategia terapéutica para este paciente en particular. Por ejemplo, hemos podido determinar en los últimos años que la estratificación de riesgo permite identificar cuáles son los pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST que tienen mayor riesgo, y someter a estos pacientes entonces a un tratamiento más agresivo en cuanto a la estrategia de angioplastia e incluso de tratamiento antitrombótico, obteniendo beneficios justamente en pacientes de mayor riesgo, pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los puntos finales que han sido evaluados, qué es lo que estamos previniendo. Obviamente, cuando analizamos este metaanálisis en el cual se identificaron estos pacientes que tienen mayor riesgo y fueron sometidos estratégicamente a una rutina invasiva rápida, se beneficiaron en la reducción de muerte e infarto, pero fundamentalmente traccionado por la reducción de infarto y fundamentalmente por la necesidad de nuevas intervenciones a más largo plazo. Y también pudimos identificar un grupo de mayor riesgo, que tal vez sean los que más se benefician con la estrategia invasiva e incluso con una estrategia invasiva más precoz. Especialmente pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, a los cuales por su riesgo trombótico uno quisiera someterlos a una angioplastia y quisiera someterlos a una estrategia antitrombótica agresiva, pero la espera puede provocar sangrado mayor, con lo cual paciente con alto riesgo de sangrado tal vez se beneficie más siendo más precoces en la estrategia invasiva. Pero también las imágenes nos permitieron conocer que, a diferencia de lo que ocurre con el paciente con supradesnivel del ST, donde el electro es más típico, nos permite identificar mejor la regionalidad, algo que no ocurre tan frecuentemente con el infradesnivel del ST. A su vez, cuando los pacientes eran sometidos a angiografía coronaria, se identificó un grupo de pacientes no despreciable en donde no había una única placa que estuviera activa y que fuera la que estaba generando el evento, sino que había más de una placa activa y había que tomar definiciones en un contexto de un síndrome coronario agudo. De hecho, estudios que comparaban pacientes con síndrome coronario agudo con pacientes estables demostraban que los pacientes con síndrome coronarios agudos, cuando se medía termografía y se medía la inflamación local, se veía que existía un proceso inflamatorio con termografía con temperatura más alta en los pacientes con síndrome coronario agudo, y que esto ocurría no solo en la placa que había sido considerada inicialmente responsable, sino en otras coronarias al mismo momento. Llevado esto a estudios de eco intracoronario, también pudimos identificar cuáles eran las placas que eran más vulnerables y las placas a su vez que estaban accidentadas, nuevamente identificándose en pacientes con síndrome coronario agudo que muchas veces hay más de una placa accidentada. Así surgió la necesidad de identificar si todas estas placas
debían ser tratadas al mismo momento, y de allí la necesidad de evaluar isquemia muchas veces dentro de la misma sala para evitar que el paciente tenga que ser intervenido en una sola lesión y luego es reevaluado con un test de isquemia. Aparece entonces, como van a ver en próximas charlas, un estudio que es la reserva fraccional de flujo, que permite de alguna manera identificar dentro de la sala de hemodinamia pacientes que tienen placas que serían eventualmente provocadoras de isquemia si ese paciente fuera sometido a un test funcional. Y como dijimos, también el conocimiento de la enfermedad coronaria, la fisiopatología, la intervención del sistema de coagulación y plaquetas derivó en cambios en la estrategia terapéutica, aumentándose la estrategia de antiagregación con un segundo antiagregante que primero fue la ticlopidina y luego el clopidogrel, que demostró una reducción en la tasa de eventos mayores, muerte, infarto o ACV ya con el estudio CURE. Y también fuimos aprendiendo que el trombo plaquetario va cambiando a lo largo del tiempo, que requiere un tratamiento específico en un primer momento y sobre todo en aquellos pacientes que se van a hacer intervenciones percutáneas, que requiere un tiempo la droga para iniciar su acción, y todo esto se tradujo entonces en modificaciones del tratamiento y también en cambios en las drogas, apareciendo posteriormente drogas más potentes y con más rápido inicio de acción. Los estudios iniciales con clopidogrel pudieron determinar que se requieren entre 4 y 6 horas para el inicio de acción adecuada como acción antiplaquetaria cuando se da una dosis de 600 miligramos, y que cuando se dan dosis de solo 300 miligramos se requieren 15 horas para obtener una adecuada antiagregación plaquetaria. Estudios más modernos con drogas como el ticagrelor muestran que el inicio de acción es más rápido que con el clopidogrel, fundamentalmente esto evaluado en pacientes crónicos estables. No ocurre lo mismo en pacientes con síndromes coronarios agudos, pero el inicio de acción es más rápido, es una droga más potente, y también la eliminación de sangre una vez suspendido el tratamiento también es más rápido, lo que ha ido modificando entonces las estrategias terapéuticas de acuerdo al paciente individual. De la misma manera, el prasugrel, una droga muy potente y con rápido inicio de acción, se posicionó en un grupo de pacientes que son sometidos a angioplastia en el contexto de un síndrome coronario agudo, reduciendo la tasa de eventos, pero también mostró que hay un subgrupo de pacientes que tienen mayor riesgo de sangrado, y en ese caso el beneficio sería menor o aún la droga podría llegar a ser perjudicial. Por eso aprendimos que existe algo que se denomina beneficio neto, es decir, cuánto estoy ganando con la estrategia de tratamiento que estoy haciendo y en cuánto estoy arriesgando al paciente, cuánto serán la tasa de eventos adversos, y en esa resta obtener un beneficio neto que puede ser positivo o puede ser negativo, o incluso puede haber un beneficio neto positivo, no tanto por el beneficio antitrombótico de la droga comparada con otra, sino que esa droga tenga el mismo beneficio antitrombótico con una reducción de la tasa de eventos negativos como podría ser el sangrado. Y allí aparecieron algunos estudios demostrando, como por ejemplo la vivalirudina, que la reducción del sangrado puede generar un beneficio neto positivo, aunque en evaluaciones posteriores esto ha sido puesto en duda, como verán más adelante. En conclusión, podemos decir que existen distintas formas de síndrome coronario agudo sin elevación del ST que tienen pronóstico diferente, que la estratificación de riesgo depende fundamentalmente de la clínica, depende del electro, depende de los análisis de laboratorio, pero que no puede ser reemplazada por un score, sino que los scores son útiles para homogeneizar conductas y estratificar de manera homogénea a todos los pacientes. Que el tratamiento debe ajustarse a esta estratificación de riesgo tratando de lograr el mejor beneficio con el menor perjuicio, balanceando, por ejemplo, en los tratamientos en los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, el tratamiento antitrombótico con el riesgo de hemorragia. Y que cada paciente debe ser considerado un desafío individual, al que no debemos aplicarle guías de tratamiento, sino que tenemos que ajustar esas guías de tratamiento a las características individuales de ese paciente.
Espero con esto haber cumplido las expectativas de tener un pantallazo general sobre el síndrome coronario sin elevación del ST y agradezco mucho a las autoridades de CONAREC por haberme convocado.